motivo de la presentación del libro del TEMEC, tomo 1, 2 y 3, estamos llevando a cabo esta serie de pláticas precisamente para presentar esta obra. En el capítulo, vamos a platicar hoy del capítulo 5, no, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6, entonces el capítulo 5 es el que le tocó hacer los comentarios al doctor Ricardo Méndez. Quiero presentárselos brevemente. El doctor Ricardo Méndez pues, es doctor en Derecho, aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Acabas de ser presidente, ¿no? De ahí de la academia en Tijuana, ahora del Derecho Fiscal en Tijuana. Y pues es el director también de Todo Law College allá en Tijuana, Baja California. Mi querido doctor, pues sin más, te da uso de la voz para poder platicar del capítulo 5 del tema. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, doctor Ravindrana, por la presentación. Bueno, como lo mencionó, en esta edición, bueno, pues yo participo en el capítulo 5, que se refiere al tema de los procedimientos aduaneros. Entonces voy a hacer una breve presentación donde destaco pues cuáles son los aspectos que considero más relevante y que, bueno, pues ustedes, una vez que adquieran el libro, podrán profundizar con estos temas, porque además de los comentarios, pues viene básicamente la transcripción del capítulo con su respectivo anexo. Cabe mencionar que este capítulo es de los más relevantes y los cuales se vincula con pues, el capítulo 2 de lo que viene siendo el acceso de mercancías. En el caso del capítulo 4, que fue el que abordamos la sesión pasada, relacionado con el tema de las reglas de origen. Y por supuesto, bueno, pues también con el capítulo 6, que ese lo verán más adelante con el doctor Adar. Y bueno, pues vamos entonces a iniciar con este capítulo de procedimientos de origen. Me permití en algunos numerales pues, realizar una correlación, sobre todo porque sabemos que tanto el capítulo 4, el 5, el 6, en el caso del 7, no solamente es leer el texto legal del propio tratado del TEMEC, sino que adicionalmente debemos de correlacionarlo con lo que son las reglas en materia aduanera del TEMEC y así como las reglamentaciones uniformes, pues que nos ayudan a interpretar y básicamente aplicar algunos artículos que obviamente son muy abstractos dentro de su redacción en el texto legal. Entonces aquí yo les puse algunas notas que obviamente vamos a poder comentar, ¿no? De inicio, pues estamos hablando de un capítulo que contiene 19 artículos y que en este caso en particular solamente tiene un anexo, que es el 5A, y que también vamos a tratar de él porque en ese en particular, pues se refiere a los requisitos mínimos que debe de tener una certificación en origen, y de lo cual, bueno, pues estaremos abordando en este espacio. En principio, si nosotros analizamos lo que viene siendo el artículo 5.1, vamos a ver básicamente 4 definiciones, que estas pues, nos van a ayudar a interpretar estos 4 conceptos de exportador, importador, mercancías idénticas y valor, cuando se aborden dentro de este propio capítulo. En el caso de lo que es el artículo 5.2, básicamente se refiere a lo que es las solicitudes de trato arancelario preferencial. Como ustedes saben, pues cualquier mercancía que en este caso se haya considerado como originaria porque cumplió con las reglas de origen del capítulo 4,
de acuerdo con los diversos tipos que existen, pues el exportador, o en su caso el productor y el importador podrán solicitar una certificación, en este caso de origen, para efectos de gozar de tratamiento arancelario preferencial, porque al final del día, pues esa es la intención, ¿no? Que las mercancías que sean exportadas al territorio de las partes, entre Estados Unidos, México y Canadá, pues gocen de ese tratamiento arancelario preferencial. Entonces, la certificación de origen es por excelencia, pues el documento que acredita, pues que esas mercancías cumplieron con todos esos requisitos relacionados con el tema de las reglas de origen. En ese sentido, lo que se establece en este artículo es que ahora tres figuras van a poder participar para en un momento dado expedir una certificación de origen. Como les decía, es el exportador, el productor y el importador. Este último, el importador, bueno, pues es un tema reciente porque sabemos que en Telecán únicamente el exportador y el productor se podía emitir una certificación de origen. Sin embargo, desde la entrada en vigor en diciembre del 2018 del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico es donde se incorpora esta novedad en donde pues el importador también puede solicitar tratamiento arancelario preferencial expidiendo pues este documento, ¿no? Cabe mencionar, bueno, pues que aquí se establece una reserva de 3 años y medio para México, a diferencia pues de Estados Unidos y Canadá, en donde ellos en la actualidad pueden estar expidiendo pues estas solicitudes de certificación de origen. En el caso particular de México, pues básicamente como se establecieron 3 años y medio, quiere decir que a partir de enero del 2024, pues ya nuestro país podrá expedir la certificación de origen. No obstante, es muy probable que pues, se vayan a dar a conocer disposiciones en las reglas generales de comercio exterior, donde establezcan cuáles son los requisitos que deberán de cumplirse para poder un importador pues expedir una certificación de origen. Otro punto importante es los requisitos para una certificación de origen. De entrada, pues una de las novedades fue de que no se necesita un formato preestablecido. Pero al final del día vas a cumplir con un documento que tiene un formato. Simplemente no hay un diseño preestablecido. Que puede ser positivo o puede ser en un momento dado negativo. A lo mejor desde el punto de vista negativo podemos decir, oye, es que no hay un diseño específico y pues cada quien lo puede llenar como desea, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos que vamos a ver más adelante. Y del lado positivo, pues sabemos que al no existir un diseño predeterminado, simplemente se reúnen los campos con la información necesaria para poder acreditar las mercancías originarias. Pues esto conlleva a que, por ejemplo, en algunos litigios, pues la autoridad no pueda en un momento dado rechazar esos certificados. Vamos a suponer que si anteriormente, por ejemplo, en el tema de la fecha, decía día, mes y año, y a lo mejor se puso en el formato de Estados Unidos, que es mes, día y año, y muy probablemente la autoridad, por esa circunstancia, pues te rechazaba y te negaba el tratamiento arancelario preferencial y por consiguiente el importador metía un medio de impugnación pues para poder en este caso obviamente ganar y no pagar ese crédito fiscal que había determinado la autoridad, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, desde esa perspectiva positiva, al no existir un formato preestablecido, pues la autoridad, no por cualquier motivo,
puede rechazar una certificación de origen, que ese es uno de los puntos que viene en otro artículo, ¿no? Aquí la parte importante es que no hay un diseño como tal, y por eso es que ahorita, en la actualidad, desde el 1 de julio del 2020, es que vemos formatos distintos, ¿no? También la certificación de origen podrá ser proporcionada en una factura o en otro documento. De hecho, como sabemos, por ejemplo, en las reglas en materia aduanera se establece de que puede emitirse en un CFDI. En México, pues es obviamente un comprobante fiscal digital. Puede señalarse en un documento, en este caso equivalente, si es que la declaración obviamente fue emitida ya sea en Estados Unidos o Canadá. Incluso señala que también puede emitirse en una hoja que no necesariamente cumpla con un diseño establecido, siempre y cuando contenga esos requisitos mínimos, ¿no? Obviamente, uno de los puntos principales es que se debe especificar pues, que el bien es originario y que pues, cumple, en este caso, con lo que viene siendo la regla de origen, y que la mercancía pues, obviamente es originaria para efectos de este tratado. En ese sentido, también otro punto relevante pues, es que la autoridad no puede rechazar, por ejemplo, que la mercancía no puede aplicar tratamiento arancelario preferencial cuando se emita una factura de un país que no es parte del tratado. El clásico ejemplo real, en ocasiones hay empresas que físicamente la mercancía se encuentra en Estados Unidos. Es decir, la mercancía fue producida en Estados Unidos, cumplió con las reglas de origen de Estados Unidos, pero el propietario de las mercancías se encuentra a lo mejor en China o en otro país de Asia, o se encuentra en algún país, en este caso en Europa. Sin embargo, las mercancías son originarias de Estados Unidos o pueden ser originarias de Canadá. Entonces, lo que sucede ahí es que, si bien es cierto, obviamente no puede expedir propiamente un certificado de origen, porque la certificación de origen se señala que debe de ser de los países que se encuentren, obviamente, en algunas de las partes, ¿sí? Y evidentemente el vendedor de esa mercancía no se encuentra en algunas de las partes, puede ser emitida, en este caso, por el exportador. El exportador que se encuentra físicamente en los Estados Unidos o que puede ser en Canadá, aun cuando la factura, obviamente el vendedor o el proveedor, quien es el propietario de las mercancías, esté en un país no parte del tratado. Entonces, esto se contempla en todos los tratados, en donde se permite que terceros países vendan mercancías originarias que sí se encuentran en los países parte y que se pueda gozar el tratamiento arancelario preferencial. Un tema no menos importante pues es la cuestión de los formatos cuando se encuentran en un idioma distinto al español, que obviamente también son válidos cuando se encuentran en el idioma inglés o francés, que normalmente pues esos serían de Canadá. Aquí la parte relevante es que la autoridad, siempre que tenga dudas en cuanto al llenado, puede solicitar pues una traducción en el idioma, en este caso español, y viceversa, ¿no? Si nosotros expedimos una certificación de origen en idioma español y es con destino a Estados Unidos, muy probablemente la autoridad en Estados Unidos pueda solicitar al importador pues una traducción, ¿no? Que nosotros ya por práctica, normalmente cuando se trata de exportaciones, pues las certificaciones de origen siempre se expiden en el idioma inglés, ¿no? Aquí la parte que vamos a visualizar es básicamente en el tema de los tipos de certificaciones que existen, haciendo un comparativo a nivel internacional. Todavía existen los certificados de libre impresión, que es una característica muy particular también del Telecan.
Los certificados duros o que son emitidos por autoridad competente, que vienen foliados, sellados y firmados. La autocertificación, que es una característica particular del TEMEC y del TIPAD, y también pues los certificados electrónicos, porque pueden ser emitidos de manera electrónica. Entonces hay algunos tratados que son manejados de esta forma, ¿no? Otro punto importante es en cuanto a que el certificado de origen puede ser llenado de manera electrónica y obviamente también física, y adicionalmente puede asentarse una firma electrónica o digital. Más adelante vamos a platicar sobre este tema porque en realidad en México no hay una normatividad expresa que se permita en un momento dado emitir certificados de origen con firma electrónica o firma digital. Entonces, sabemos que hay una ley de la firma electrónica avanzada, pero ese ordenamiento jurídico no es aplicable ni en materia fiscal ni en materia aduanera, tal cual lo señala ese propio ordenamiento. Entonces, si bien es cierto, en Estados Unidos sí puede aplicarse ese procedimiento, en Canadá, en México por el momento no es factible. Y también, bueno, pues existe la posibilidad, de hecho, el capítulo 7, el que habla sobre las facilidades en materia aduanera, se habla de crear una ventanilla única regional. En esa ventanilla única, bueno, pues es factible que se pueda emitir esta documentación de manera electrónica, ¿no? Adicionalmente, en cuanto a las bases para una certificación de origen que sea emitida de manera correcta, pues prácticamente vamos a tener tres supuestos. El primero, cuando sea el productor quien emita una certificación de origen, que evidentemente debe tener la información y la documentación correspondiente para acreditar que las mercancías son originarias, pues es el productor, es quien manufacturó, realizó esas mercancías. En el caso del exportador, que si bien es cierto, puede ser no el productor, puede ser un intermediario, un distribuidor, que en un momento dado adquiere esas mercancías y que únicamente las va a extraer del territorio de esa parte. Sin embargo, debe de contar con la información y documentación confiable, razonable, de que las mercancías son originarias. Y esa es una parte bien importante porque en ocasiones el productor dice, ¿sabes qué? Yo te vendo las mercancías, pero yo no te las estoy vendiendo para efectos de exportación, yo te las estoy vendiendo aquí en los Estados Unidos, te las estoy vendiendo en Canadá, no las estoy vendiendo para efectos de que tú las exportes, ¿no? Y obviamente porque es una transacción doméstica. Sin embargo, pues en este caso el exportador pues decide venderlas al extranjero y pues él necesita tener esa información y documentación de que las mercancías son originarias para efectos de este tratado en particular. Y no se diga del importador, les digo que es una figura todavía que se encuentra pendiente y que estaría entrando en vigor a partir de enero del 2024 por ese periodo que tenemos de entrada en vigor, y que de igual manera tiene que tener la información y la documentación suficiente para poder sustentar que las mercancías son originarias. Y en este caso en particular, ya en el futuro, vamos a suponer que estuviéramos en enero del 2024, la verdad es poco recomendable que un importador aplique esta preferencia arancelaria bajo una certificación de origen emitida por el importador, debido que si en ocasiones el exportador que se encuentra en el mismo país que el productor a veces no tiene la documentación e información suficiente, pues ahora un importador, pues a no ser que sea una parte vinculada, que pueda acceder a esa información para saber si realmente las mercancías son originarias, que de hecho en la práctica pues sucede mucho con las comercializadoras, ¿no? Que actúan como intermediarios
para llevar a cabo importaciones y aplican tratamiento arancelario preferencial y que después batallan para conseguir la información a requerimiento de la autoridad, porque evidentemente ellos solamente participaron, pues en este caso, prestando el servicio de importación, ¿no? Entonces, sí es delicado el tema de los importadores. En cuanto al tema de las obligaciones, pues existen tanto obligaciones para los importadores y para los exportadores. En particular, bueno, para los importadores, pues cada persona que vaya a solicitar el tratamiento arancelario preferencial, pues evidentemente tiene que declarar que las mercancías son originarias de este tratado, aun cuando se aplique una resolución anticipada. Recordemos que las resoluciones anticipadas, criterios anticipados o consultas anticipadas pueden llevarse a cabo en materia de origen, ¿no? De aplicar reglas de origen. Se debe tener una certificación de origen válida, es decir, que cumpla con todos los requisitos. Proporcionar una copia de la certificación de origen a requerimiento de la autoridad aduanera. Y este punto se relaciona mucho con el artículo 36A, fracción primera, porque, como ustedes saben, este dispositivo se establece que se debe anexar un documento que señale cuál es el origen de las mercancías, que sabemos de antemano pues que este documento pues es la certificación de origen. Sin embargo, se ha criticado esta situación porque se considera que contraviene obviamente lo que establece el artículo primero de la ley aduanera, en donde se señala pues que la ley aduanera no debe de establecer requisitos adicionales o contravenir lo que establece el propio tratado. Entonces, si el tratado te señala que se va a proporcionar una copia de la certificación de origen a requerimiento de la autoridad, bueno, me está diciendo claramente que no es obligatorio anexar, en este caso, la certificación de origen. No obstante, en Telecan sí hubo unos criterios que ustedes los pueden consultar en la página de aduanas del SAT, y estos criterios, bueno, pues no han sido actualizados con respecto al TEMEC, ¿no? Pero en esencia, pues ese criterio establece la posibilidad de que no sea necesario tener que digitalizar la certificación de origen para anexarla, en este caso, al pedimento. Otro punto importante es que si la certificación de origen del importador es la base para la solicitud, debe demostrar que la mercancía es originaria, que es básicamente lo que menciona el artículo 5.2, en donde si eres un importador que expides una certificación de origen, pues tienes que acreditar que las mercancías, en este caso, son originarias. De igual manera, si la certificación de origen es llenada por un productor que no es el exportador, pues debe de demostrar pues, que en el proceso productivo se cumplió en un momento dado con el tema de las reglas de origen. Cabe mencionar que evidentemente sobre el resguardo de la información puede llevarse a cabo de manera física o de manera electrónica por un plazo no menor de 5 años. Por lo tanto, pues sabemos que la autoridad puede llevar a cabo, en este caso, sus verificaciones. Y una parte también importante es que la documentación y los registros ahora señala que se deben de mantener de una manera tal, señala que permita a la autoridad realizar revisiones detalladas. O sea, no es tener un expediente y arreglarlo como yo quiera, ¿no? Sino la forma de integrar ese expediente debe de ser de una manera adecuada. Obviamente no te dice cómo, pero te dice que debe ser de manera adecuada, que se le facilite a la autoridad, en este caso revisora, encontrar o determinar que evidentemente la mercancía pues es originaria, ¿no? Esto prácticamente sí es una novedad en el cual te hace esa alerta pues de que debe de tener debidamente integrado los expedientes. Otro punto importante es en cuanto a la exención para emitir una certificación de origen, que se mantiene básicamente los mismos términos que el Telecan y que otros tratados, y que, bueno, cuando sean montos menores a $1,000,
se podrá en un momento dado exentar la presentación de la certificación de origen. Cabe mencionar que siempre hace una reserva, ¿no? Y esa reserva básicamente consiste en que no utilices este beneficio para en un momento dado omitir el pago de los aranceles. Es decir, que vas a importar mercancías en operaciones subsecuentes con un valor menor a $1,000 para en un momento dado omitir el pago del impuesto general de importación. Entonces, siempre va a tener ciertas salvedades, ¿no? La aplicación, pues, ese tipo de beneficios. En el caso de las obligaciones para los exportadores, pues son similares en un momento dado que para los importadores. De igual manera, proporcionar una copia de la certificación de origen a requerimiento de la autoridad. Si ustedes analizan el artículo 36A, que es el que estábamos comentando hace un momento, la fracción primera para el tema de las importaciones, sabemos que la fracción segunda es el que habla de las exportaciones. Y si ustedes analizan a detalle ese 36A, fracción segunda de la ley aduanera, ustedes van a visualizar que no se hace mención o no se establece la obligación de que tengan que anexar la certificación de origen en el caso de las operaciones de exportación. No se establece esa obligación. No obstante, sabemos que en ocasiones para efectos de exportación se puede gozar del tratamiento preferencial, pero para efectos del derecho de trámite aduanero. Por ejemplo, si yo hago una exportación a uno definitivo de una mercancía que es originaria, pues obviamente estaría sujeto al pago de la cuota fija de derecho de trámite aduanero. Entonces, al ser mercancías originarias, bueno, pues se establece que puedo exentar ese derecho de trámite aduanero. Por lo tanto, yo debo de tener la certificación de origen de que esa mercancía es originaria y por tal motivo, pues exenté esa contraprestación, ¿no? Si una certificación de origen fue declarada con información incorrecta, obviamente existe la obligación de notificarse por escrito a quienes se proporcionó esa certificación que afecta la exactitud o validez. Es decir, si yo emito una certificación de origen como exportador y pues resulta ser que hoy, ¿sabes qué? Pues la regla de origen que apliqué de acuerdo con el valor de continuo regional, pues no me dio el porcentaje o apliqué una regla que no era. Entonces, el importador en el país destino, pues aplicó el tratamiento arancelado preferencial. Entonces, él estaría omitiendo el pago de ese impuesto en ese país. Entonces, vamos a ver cuáles son las sanciones que también se establecen, ¿no? Se señala que no se van a imponer sanciones civiles o administrativas, que aquí más bien son administrativas, si fue notificada la inconsistencia antes del inicio de facultades de comprobación. Por eso es importante que se avise, obviamente, a quienes hayan aplicado una certificación de origen inexacta, y de igual manera, pues tiene la responsabilidad de resguardar la información por un periodo de 5 años. ¿Cuáles son, obviamente, las afectaciones que existen cuando se aplica de manera incorrecta una certificación de origen? O sea, no hay una sanción administrativa como tal que te diga, por expedir una certificación de origen incorrecta, esa es la sanción que te aplica. No es así. Realmente, para efectos administrativos, el rechazarte una solicitud de aplicación de preferencia arancelaria, básicamente consiste pues en que no puedas gozar de ese beneficio. O sea, te rechazan una certificación de origen y pues no vas a poder aplicar en un momento dado el arancel. Y si no puedes aplicar el arancel, pues te van a determinar la omisión total o parcial del impuesto general de importación, y adicionalmente te pueden determinar otros omisiones de otros impuestos, por ejemplo, el derecho de trámite aduanero, o en el caso de omisión parcial del impuesto al valor agregado, porque sabemos que el derecho de trámite aduanero y el impuesto general de importación son base gravable del impuesto al valor agregado. Entonces aquí las sanciones por cuanto al impuesto general de importación pues son del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Y bueno, ahí les puse uno de cuotas compensatorias porque ese va más relacionado, por ejemplo, en la omisión de
de que no presentas, por ejemplo, una certificación y a lo mejor hay una imposición de una cuota compensatoria para mercancía en los Estados Unidos o de Canadá. Adicionalmente, bueno, pues existen otro tipo de delitos, en el caso del contrabando, cuando pues hay una omisión total o parcial de las contribuciones o las cuotas compensatorias, y aquí, bueno, pues aplica una pena de 3 meses a 9 años de prisión. Adicionalmente, fíjense, ese es para los exportadores, vamos a suponer que el Código Fiscal de la Federación, podemos considerarlo a lo mejor que se extralimita, ¿no? En cuanto a la parte de la aplicación de penas, porque estamos hablando de irregularidades que se cometan en un país de destino. No obstante, bueno, pues aquí se establece que será sancionado con penas del contrabando, es decir, un supuesto equiparable a contrabando, cuando el exportador o productor certifique falsamente, en este caso, su origen. Y ese es por cuanto a la fracción décima, y la fracción decimoprimera pues establece que se introduzcan esas mercancías a otro país desde el territorio nacional y que en ese país se omita el pago total o parcialmente de los impuestos al comercio exterior. Entonces, obviamente, pues hay una responsabilidad, el hecho de que se lleve a cabo la operación de exportación de México aplicando una certificación de origen que se considere que es apócrifa y que adicionalmente, bueno, pues se omita el pago total de los impuestos de importación en ese país destino, ¿no? Son aspectos que debemos de cuidar, y de igual manera, ¿no? El tema de las penas, pues aplican de 3 meses a 9 años de prisión, conforme a los montos establecidos en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Por cuanto al tema de errores o discrepancias, esta parte es importante porque sabemos que de hecho esto también de alguna manera estaba contemplado en el Telecán, solamente que hoy, bueno, pues ya se establece un artículo en específico donde se establece que no se va a rechazar una certificación de origen por errores o discrepancias menores. Entonces, al no existir un formato preestablecido, evidentemente puede ser que a lo mejor se omita una información que no le corresponde conforme a esos requisitos mínimos que establecen el anexo 5A. Es decir, puede poner información de más. Y en este caso, lo que se establece es que cuando se ubique en alguno de estos supuestos, es decir, que haya una duda en cuanto a la aplicación de la certificación de origen, bueno, pues entonces se le va a dar 5 días hábiles, que básicamente son 10 días naturales, al importador para efectos de que proporcione una certificación de origen de manera correcta. En principio, pareciera ser que no es aplicable a la fracción arancelaria, es decir, en las reglas en materia aduanera nos señala que cuando haya un error en cuanto al tema de la clasificación arancelaria, obviamente no va a ser aplicable pues este beneficio. Es decir, que la autoridad en un momento dado te podrá rechazar la certificación de origen. Sin embargo, aquí vamos a aplicar otro procedimiento que viene en las reglas generales de comercio exterior, en particular la regla 3.1.12, que te establece básicamente 4 supuestos en donde se establece que sí puede existir una discrepancia en cuanto al tema de la fracción arancelaria, ¿no? Si bien es cierto, te habla de la clasificación, sabemos que para efectos de la certificación de origen se clasifica a nivel subpartida. Recordemos que en Telecán sí se clasifica a nivel subpartida y también a nivel fracción arancelaria, dependiendo de cómo estaba establecida la regla de origen. Hoy en día solamente se establece a nivel subpartida. Entonces, el primer supuesto en donde puede existir discrepancia
lo que viene siendo la clasificación arancelaria, básicamente es por la diferencia en cuanto a la aplicación del sistema de codificación y clasificación arancelaria de mercancías, es decir, por un tema de sistema armonizado. Ese es el primero. El segundo puede ser cuando derive de una inexacta clasificación arancelaria, es decir, a lo mejor yo importo una mercancía en la fracción arancelaria A y resulta ser que hubo un error en cuanto a la clasificación. No era la A, era la B. Sin embargo, la mercancía no deja de ser originaria. Entonces, ahí se tiene que permitir, ¿no?, entregar una certificación de origen con la fracción arancelaria correcta. Y el otro supuesto, que se divide básicamente es dos. El primero tiene que ver con la aplicación de reglas octavas, es decir, mercancías de operaciones especiales, básicamente de la 9802. Y el otro supuesto, por eso les decía el cuarto, que este se subdivide en dos, es cuando se esté aplicando fracciones también de operaciones especiales, pero relacionados con la industria automotriz terminal, que básicamente se refiere a 9803, 001 y a la 9803, 002. Entonces aquí lo que se señala es que la descripción de la mercancía dice que debe de coincidir con la del pedimento, lo cual, bueno, pues también ahí probablemente existe un error, porque imagínense si yo tengo una certificación de origen, en este caso en el idioma francés, o en su caso inglés, pues no me va a coincidir con la descripción del pedimento, porque en el pedimento yo declaro una descripción, obviamente, en el idioma español. Entonces, es ahí una cuestión, bueno, pues que en ocasiones ha generado ciertas inquietudes, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que en el caso del agente aduanal cuenta con una responsabilidad. Si bien es cierto, no establece una sanción, podemos decir que es una norma imperfecta, sí le establece la obligación de que en un momento dado el agente aduanal se debe de asegurar que llene, que la certificación de origen que se está aplicando esté llena correctamente, ¿no? Entonces, si alguien pretende aplicar un tratamiento arancelario preferencial relacionado con algún tratado, en el caso del TEMEC, entonces el agente aduanal tiene la obligación de que en un momento dado se asegure, pues, de que esa certificación fue llenado conforme al instructivo llenado de ese documento en particular para poder aplicar el tratamiento arancelado preferencial. A lo que yo me refiero como norma imperfecta es que a lo mejor puede decir, no, sabes que pues sí lo revisé y a lo mejor no lo hizo, ¿no? Entonces no va a haber una responsabilidad como tal de decir, por no cumplir con esta revisión, se le va a aplicar la multa de X monto, ¿no? Otro tema importante en cuanto a los registros para conservar los registros, ya lo comentamos, la información tiene que resguardarse de manera física o por medios electrónicos por un periodo de 5 años. Aquí obviamente va a depender de quién seas, ¿no? Si estamos hablando de que eres el importador, pues debes de resguardar el documento y la información que utilizaste para poder gozar ese tratamiento arancelado preferencial. Si eres el exportador o el productor, bueno, pues debes de resguardar pues toda la información y documentación de la adquisición de las mercancías, los costos relacionados con esas mercancías, el valor de las mercancías, obviamente las transacciones del traslado, el pago de la mercancía o el material, también el tema de los gastos, en este caso indirectos y material indirecto que haya sido utilizado, todo lo concerniente con el proceso productivo, de cómo fue exportado, cómo fue vendido. Es decir, el exportador y el productor, pues ellos, uno al fabricar esa mercancía, pues sabe todos los elementos que intervinieron en el proceso productivo, y obviamente el exportador, pues también al momento de expedir una certificación de origen,
debe asegurarse que efectivamente las mercancías son originarias. Tradicionalmente, el exportador expide una certificación de origen con base en una certificación que le haya expedido, en este caso, el productor, ¿no? Para tener certeza, pues, de que las mercancías, en este caso, son originarias. En cuanto al tema de la verificación en origen, prácticamente se establecen 4 supuestos que son la solicitud por escrito, cuestionario al importador, productor o exportador. Esa es la primera. Las visitas de verificación al productor exportador, que básicamente son muy similares que las de antes. Se introduce una facultad especial, que es la visita para las mercancías textiles o prendas de vestir, que son las del capítulo 6º, y algunos otros procedimientos que pueden ser señalados por los países. Tradicionalmente estos procedimientos son ya de manera interna, en el cual hacen requerimientos específicos al importador, y en caso de que no cumpla con la información y documento que se le está pidiendo, entonces ya invocan la solicitud de información ya propiamente con base en los puntos que acabamos de comentar. Aquí de manera breve les pongo un ejemplo, porque obviamente son varios y por cuestiones de tiempo, de una visita de verificación de origen, ahora sí que con respecto a este nuevo procedimiento, en donde hay una propuesta de una visita al exportador o al productor por parte de México. Pues obviamente lo que tiene que hacer es notificar a la autoridad exportadora y debe de otorgar, obviamente en este caso, por lo menos 30 días para que el exportador o productor responda. Aquí, en el caso del visitado, que puede ser el productor o el exportador, pueden posponer la visita por 30 días y la autoridad hasta por 60 días. Una de las características que se establecen es que no por el hecho de que sea rechazada o no contestada obviamente una orden de verificación, automáticamente se va a considerar de que la mercancía, en este caso, es no originaria, sino que aquí lo que se tiene que es notificar un aviso de intención de en un momento dado negar el tratamiento arancelario preferencial en caso, pues, de que no se lleve a cabo esta visita, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, porque anteriormente decían, ¿sabes qué? Obviamente se notificó, a lo mejor nunca llegó el requerimiento o algo que ya haya pasado, porque a lo mejor hubo un cambio de domicilio, etcétera, y en ese supuesto, pues la autoridad negaba el tratamiento arancelado preferencial y pues determinaba el crédito. Entonces, ahora, bueno, se establece esa condicionante, y bueno, pues la autoridad tiene alrededor de 120 días hábiles, naturales, para en un momento dado emitir una resolución, ya sea positiva o en su caso negativa, en donde pues rechace el tratamiento arancelario preferencial. Entonces, este es de manera general el esquema de cómo se estaría manejando una visita de verificación de origen con respecto al TEMEC, ¿no? Adicionalmente, como les decía, el caso particular de las partes, pues pueden ya sea otorgar el tratamiento arancelado preferencial con base en la certificación de origen, o en su defecto negarla, y obviamente argumentando cuál es el motivo por el cual se rechaza la certificación de origen, que puede ser porque no califica, no se contó con la información y documentación, no se responda a lo mejor una solicitud de origen o por el requerimiento de información, o porque no se conservaron obviamente los registros de la información y documentación conforme lo establece el propio tratado. En el tema de la información confidencial, pues básicamente se va a mantener en los mismos términos. No obstante, puede ser utilizada para efectos de la aplicación de la propia normatividad. De hecho,
cuando ven el capítulo 7, pues se señala que, por ejemplo, en el tema de las resoluciones anticipadas, se van a dar a conocer en el portal, en este caso de la autoridad, que en este caso sería el SAT, así como lo hace hoy en día el CBP a través de los rulings, y únicamente se omite la información confidencial, pues de las partes de quien está solicitando ese dictamen o esa resolución anticipada, ¿no? Y de igual manera también se puede proporcionar la información confidencial cuando se trate de procedimientos administrativos. Y de los procedimientos administrativos te habla de los cuasi judiciales o de los judiciales, ¿no? Que básicamente pueden ser los derivados ante un procedimiento contencioso ante el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, o puede ser ya, en este caso, en los tribunales colegiados, ¿no? En cuanto al tema de la devolución y compensación de lo que viene siendo el impuesto general de importación, aquí, como ustedes saben, en la práctica puede ser que al momento de llevar a cabo la operación de importación, pues no se aplique el tratamiento arancelado preferencial. Por lo tanto, se cuenta con un periodo de 12 meses para aplicar de manera retroactiva este beneficio. En el caso particular del TEMEX se manejan los dos supuestos, tanto la devolución como la compensación. La compensación sabemos que se lleva a cabo en términos del artículo 138 del reglamento de la ley aduanera, y ahí, bueno, pues voy a poder compensar, por ejemplo, el impuesto general de importación con lo que viene siendo impuesto general de importación o cuota compensatoria o viceversa. Y en el caso de la devolución, bueno, pues es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante el Servicio de Emisión Tributaria, que en ocasiones, bueno, pues puede ser un poco más complejo, porque sabemos que la autoridad, pues para devolver, pues siempre establece, pues ahí algunas trabas, ¿no? Entonces es un tema también importante que debe de analizarse, ¿no? Otro aspecto es el tema de las sanciones. Básicamente ya mencionamos en el ámbito administrativo y en el ámbito penal lo que establece el Código Fiscal de la Federación. En cuanto al tema de las sanciones, cuando pues no se emita una certificación de origen de manera correcta. De igual manera, bueno, pues establece en lo que viene siendo el artículo 5.14 el tema de la posibilidad de aplicar las resoluciones anticipadas relacionadas con origen, que el procedimiento no viene aquí, que esa es una característica muy específica. En el Telecán sí venía el procedimiento de la obtención de la regla de reglas de origen, ¿no? Para efectos de estas resoluciones anticipadas, sí venía en el capítulo 5 de procedimientos administrativos. Sin embargo, en esta ocasión se manda al capítulo 7. ¿Por qué? Esto puede deberse, primero, que ya no solamente se aplica las resoluciones anticipadas en materia solamente de reglas de origen, sino que también es aplicable para lo que es la determinación de la fracción arancelaria y para el tema de valoración aduanera. Entonces, tiene más extenso su ámbito de aplicación, y esto pues es una característica muy específica de estos nuevos tratados, como el caso del TIPAT, en donde también viene este beneficio, y en el tema de la Alianza del Pacífico. Entonces aquí también, bueno, se establece que deben de mantener los procedimientos uniformes sobre la emisión de resoluciones anticipadas, es decir, el esquema debe de ser igual tanto en Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Brevemente, por cuanto a lo que viene siendo los requisitos mínimos, primero, bueno, pues tenemos que se debe indicar el tipo de certificación de origen, es decir, si es emitida por el importador, por el exportador o el productor. Ya mencionamos que el importador por el momento hasta enero del 2024. Los datos del certificador, los datos del exportador, los datos del productor. Ahorita vamos a ver unas excepciones. Ya comentamos los datos del importador, la descripción y la clasificación arancelaria. Ya vimos la descripción detallada de las mercancías y la clasificación arancelaria a nivel subpartida. El criterio de origen,
que hay una particularidad en ese supuesto porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, de acuerdo con los lineamientos de las instrucciones de ese país, se establece que pueden ser criterios A, B, C, D, E, y en el caso de nosotros, pues tenemos que citar la regla de origen, el periodo que en este caso se cubre, que ya sabemos que no debe exceder de 12 meses, la firma autorizada y pues en este caso la fecha y la leyenda de certificación y de responsabilidad, de que básicamente asumes tener responsabilidad cuando firmas la certificación de origen y que conoces y que tienes los elementos suficientes para poder acreditar que una mercancía es originaria. Entonces, aquí les pongo un formato de ejemplo. Obviamente, ya en la práctica existen muy diversos, pero ese tiene por lo menos los campos mínimos que señala el anexo 5A. Obviamente aquí se agregó el de país de origen, que no lo exige, sin embargo, es obviamente una buena práctica que se señala el país de origen, e inclusive otros sí agregan lo que vienen siendo los métodos para determinar la regla de origen. Por ejemplo, pueden poner el valor de contenido regional, de valor de transacción, costo neto. En el caso de cambio de posición tarifaria o salto arancelario, básicamente en ocasiones sí se adicionan, ¿no? Pues brevemente, aquí les comento en el tema de primero indicar quién es el que está certificando, que por el momento solamente es el exportador o el productor, ya que el importador se encuentra reservado. El certificador, vean la particularidad, pues es que debe señalarse el cargo, que esto tradicionalmente en el Telecam venía en la parte inferior. En el caso del exportador, únicamente se señala que debe ser llenado cuando sea distinto del certificador. O sea, cuando el certificador es el exportador y el productor, no es necesario repetir la información, aunque en la práctica sí se repite. O sea, si se repite, pues no pasa nada. Siempre es importante pues señalar la información completa cuando pide la dirección, incluyendo el país, el número telefónico o la dirección de correo electrónico, porque estos son los elementos que utiliza la autoridad para ponerse en contacto con quienes hayan firmado una certificación de origen. Entonces, en el caso del exportador, aquí la parte importante es que se debe declarar la dirección del exportador, será el lugar de exportación. Un tema importante es que en Telecam pues sí señalaba el certificado de origen que debía ser lo que es la dirección, el domicilio fiscal. Hoy en día, pues habla de que debe ser el lugar de exportación, que, bueno, ya en las preguntas frecuentes sí señala que puede ser en un momento dado el del domicilio fiscal. En el caso del productor, pues aquí es importante señalar que indica que la dirección del productor será el lugar de producción, y eso es importante porque en ocasiones puede ser que un productor, por ejemplo, hay exportadores que tienen 16 plantas, entonces necesitas saber dónde se produjo esa mercancía, ¿no? Y vean aquí, señala que el caso del productor dice que debe ser distinto del certificador del productor, por lo tanto no sería obligatorio pues llenar esa información. El caso del importador, bueno, pues sabemos que está reservado, pero señala, o sea, en caso que lo llene, pero para efectos de realizar la operación, cuando el certificador sea el exportador o el productor, bueno, pues señala que deben de proporcionarse en caso de conocerse pues los datos del importador. Entonces quiere decir que en el caso de que no se conozcan, obviamente no se ponen, ¿no? Sin embargo, si tú eres el importador, pues evidentemente pues tú sabes que pues eres tú, ¿no? Por lo tanto tendría que estar llenado ese campo. Es importante pues describir las mercancías de manera detallada y bueno, pues identificarla con la fracción arancelaria correcta, salvo las excepciones que establece propiamente la regla 3112. El criterio de origen, que lo que decíamos, que en español señala que se debe especificar la regla de origen, y en Estados Unidos
lo que viene siendo sus reglamentaciones señala que pueden ser criterios. Poner, por ejemplo, el criterion A, ¿no? El B, C, D y el E, ¿ok? Entonces, esa es a diferencia del que nosotros tenemos. Y aparte, que cuando se trate de mercancías, de las que vimos en el capítulo segundo, ustedes recordarán que hablábamos propiamente de componentes electrónicos. Bueno, pues se tiene que señalar esta leyenda de anexo 2 de las reglamentaciones uniformes referente a las reglas de origen, ¿no? Esa parte también es importante. El periodo que cubre, pues que ya sabemos que no debe ser de 12 meses. Acuérdense que una certificación de origen que ha sido firmada, evidentemente tiene vigencia hasta 4 años. Sin embargo, el periodo de aplicación solamente es para los 12 meses de ese año en el que fue en un momento dado emitida, ¿no? La firma autorizada y la fecha, obviamente, y la parte de la leyenda que les decía, de que las mercancías se consideran, en este caso, originarias y que, pues, asumen la responsabilidad y tienen toda la documentación necesaria y suficiente para poder acreditar el origen. Esto es lo que les comentaba hace un momento. En Estados Unidos sí existe un ruling en donde ellos sí pueden considerar una firma digitalizada con un archivo que se le conoce como bitmap o BMP, en donde pueden estampar la firma digitalizada en certificado y se considera como válida, que eso es básicamente como un facsimil, vamos a poner en México. Sin embargo, en nuestro país no existe un ordenamiento que establezca que se puede utilizar lo que son las firmas electrónicas o digitalizadas para efectos de aduanas. Y aquí esta ley de la firma electrónica avanzada, pues el artículo 4, pues establece que no es aplicable este ordenamiento jurídico, como les decía, a la materia fiscal, aduanera y en ese caso financiera, ¿no? Entonces, tenemos una ley, pero es para otra situación. Y ya finalmente, este beneficio que se establece en las disposiciones generales, que básicamente es aplicable para todo lo que son accesorios, refacciones o herramientas cuando vienen conjuntamente con las mercancías originarias, aun cuando estas no sean, si se facturan ahora sí que en un solo documento, podrán aplicarse el tratamiento arancelario preferencial. Si en un momento dado se facturan por separado, pues entonces ya no se podrá gozar de estos beneficios, ¿no? Les digo, este es un capítulo muy importante y que ustedes podrán profundizar más en este tomo 2 de los comentarios que hacen en esta obra del tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, debido pues que pues básicamente se vienen estos procedimientos administrativos pues que se relacionan básicamente con el tema de gozar el tratamiento arancelario preferencial pues a través de una certificación de origen. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Es apagado el micrófono, doctor. Así, gracias. Pues muchísimas gracias, mi querido doctor, por esta plática que nos has dado en relación a este capítulo. Y pues bien, no sé si existe alguna pregunta, compañeros. No veo por ahí al doctor Adar Moreno, pero bueno. ¿Alguna pregunta, Carlos? Sí, doctor. Maestro Adelante. Ricardo. Es muy Adelante, rápida. Regularmente en las empresas maquiladoras que tienen su corporativo en el extranjero, en este caso Estados Unidos y Canadá, los proveedores en ocasiones les dicen, yo no soy el exportador ni tampoco soy el productor, por lo tanto no debo extenderte la certificación de origen. ¿Cuál sería su recomendación en estos casos? Bueno, mira, ahí hay un tema importante. Hay empresas que tienen la política de no emitir certificados de origen. O sea, hay empresas que uno ve que son grandes, de renombre, tienen esa política de no aplicar certificaciones de origen. Entonces,
Ahí, pues sabemos de entrada que existen otros esquemas, ¿no? Por ejemplo, los programas de promoción sectorial, o en su caso, la aplicación del tema de las reglas octavas, ¿no? Ese es por un lado, si es que, bueno, no tiene certeza pues, de que las mercancías en un momento dado son originarias. Mira, tuvimos la experiencia con una empresa en donde, bueno, pues el exportador, todo lo que le decían que era de Estados Unidos, él emitía certificado de origen, ¿no? Entonces, derivado de un requerimiento de la autoridad de ese país, o sea, ni siquiera fue algo de México, le estaban revisando el origen y entonces, bueno, pues empezaron le decían de México, oye, mándame el certificado de origen. Oye, pero ¿cómo te lo van a mandar de México? Pues si tú fueses el que lo expediste, ¿no? Entonces quiere decir que ni siquiera tenían el expediente, porque en Estados Unidos, aparte de que desde mi perspectiva, en la práctica me he dicho que no están como muy especializados, ¿no? Sino cualquier persona a veces se encarga de las operaciones de exportación. No es como en México, pues, de que existe pues una carrera, una especialidad, ¿no? Imagínate, ya está doctorados específicamente en la materia aduanera y de comercio exterior. Y bueno, pues ahí pues la recomendación es de que se hace un análisis de riesgo en cuanto a la aplicación de la certificación. O sea, si tú analizas la información y documentación y consideras con base en tu checklist o el análisis de riesgos que hagas que no recomiendas solicitar certificaciones de origen para importar a México, pues tienes que informarlo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No consideramos conveniente que este proveedor emita los certificados porque a veces puede ser que él es proveedor, pero solamente suministra, ¿no? No es el productor original y no sabemos si la mercancía es originaria y eso pues, nos puede traer pues las consecuencias que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, con base en ello, digo, si no tienes certeza, pues es mejor no aplicar el tratamiento arancelado preferencial y buscarle otros esquemas como los que acabo de comentar, ¿no? Y en ocasiones, fíjate, lo que sucede es que, como por ejemplo con este cliente, los aranceles estaban exentos algunos de ellos. Más bien era el tema del DTA, pero pues el DTA, pues imagínate, en lugar de pagar 352 pesos, son para empresas CIMEX, vas a tener que guardar un certificado de origen pues, por 5 años, ¿no? Entonces, les digo, siempre hay que hacer esa valoración, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias, mi querido Al doctor. contrario. Pues te agradezco muchísimo. Y bueno, ya tenemos por aquí al doctor Adar Moreno, por ahí lo vi. ¿Cómo estás, mi querido Adar? Muy buenas noches. Un Hasta saludo, luego, gusto nos saludarlos vemos. a todos. Un saludo para ti, maestro. Doctor Ricardo Méndez, saludo. Doctor Juan Rabindrana y saludos a todos. Buenas noches. Me Gracias, despido, amigo. al contrario, igual estar escuchando al doctor. Gracias, Claro, doctor. nos vemos. Pues miren, tengo el enorme placer de presentarles nuevamente aquí a nuestro querido amigo, el doctor Adar Moreno Valdés, quien el día de hoy nos va a platicar del capítulo 6, nada fácil, que se refiere precisamente a las mercancías textiles y del vestido. Y pues sin más, mi querido Adar, bueno, presentarte brevemente. Él es, pues prácticamente el director del doctorado en Derecho Aduanero aquí de la escuela. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, evidentemente del Centro Universitario, y autor de diferentes libros. Quiero felicitarlo porque el día de ayer en la noche se publicó su libro Derecho Fiscal Internacional, también aquí del CUE, en 2 tomos, casi 1000 cuartillas. Querido doctor, te emocionaste. Y Sí, seguimos escribiendo, ¿verdad? ¿verdad? Y coautor de este libro del TEMEC. Como que le da rueda, así, así, así. Sí, así. Así. Por eso. Ya te las estoy poniendo aquí. Tania, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Si eres tan amable. Mira, vete sacándolas de aquí. Muy bien. Entonces, pues sin más, mi querido Adar, pues ahora sí que te dejo los micrófonos para que nos platiques de este capítulo interesante, el capítulo 6, mercancías Bueno. textiles y del vestido.
Muchas gracias, doctor Ravindrana, muchas gracias, estimado amigo. Bueno, vamos a platicar del capítulo 6 y lo vamos a hacer brevemente porque, bueno, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a platicar brevemente lo que implica el capítulo 6, que versa sobre mercancías textiles y del vestido. Es un capítulo, desde mi punto de vista, y creo yo que algunos de ustedes consideran, importante e interesante para nuestro país. ¿Por qué? Porque México, dentro del contexto de la región de América del Norte, es el país, digamos, que pues se lleva o una de las cabezas en el sector maquilador, ¿sí? Y en el sector textil de América del Norte. ¿Por qué? Porque en nuestro país se han asentado diversos tipos de maquiladoras, por ejemplo, maquiladoras originarias de Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo en el norte del país y algunas en el centro, a partir de los cuales, ¿sí?, se confeccionan, por ejemplo, ropa. Aquí en México se maquila y se exporta a los Estados Unidos, sobre todo, y en ocasiones a Canadá. Entonces México se ha convertido realmente en un centro maquilador, por ejemplo, de ropa, por ejemplo, de mezclilla, muy importante en América del Norte, y de ropa de algodón, sobre todo, en América del Norte. Entonces, en ese sentido, se trata, digamos, que de un área importante para nuestro país, dado el peso que tiene México como centro maquilador, ¿sí?, de textiles y del vestido en la región de América del Norte. Por supuesto, tenemos que decir que México, bueno, pues no está solo. Estamos compitiendo con otras regiones de América del Norte y esas regiones con otras regiones como Asia, y esas regiones de Asia, por ejemplo, China, Taiwán, Vietnam, ¿sí?, son centros maquiladores de textiles y del vestido muy poderosos a nivel mundial que bien pueden ganarle a México la partida. Pero bueno, por mientras, en lo que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿sí?, digamos que México tiene un papel muy relevante. Se reitera por el peso que tiene al ser el país más económico, entre comillas, para poder confeccionar prendas de vestir. En ese sentido, nuestro país ha ganado mucho terreno para efectos de todo lo que es la industria maquiladora en el textil y del vestido. Y esa es la parte importante. Y en cierto sentido, pues nuestro país debe de cuidar precisamente o tratar de preservar, ¿sí?, digamos, esa fuerza exportadora que tiene todavía, desde luego teniendo en cuenta que los asiáticos son muy, muy poderosos en esta materia. En este sentido, ¿sí?, el capítulo 6 está intitulado como Mercancías Textiles y del Vestido. Y se trata, como ya hemos referido, de un punto muy relevante e interesante en el campo comercial de América del Norte. Lo anterior es de puntualizar, máximo que dicho campo involucra intereses económicos diversos, ¿sí?, que aquí intervienen, que van desde empresas que fabrican los hilos, por ejemplo, con los que se van a fabricar las prendas de vestir, hasta empresas que fabrican telas y las empresas que confeccionan las prendas de vestir y las empresas que las ensamblan. Entonces es todo una cadena logística y una cadena de producción, ¿sí?, manufacturera, que va inclusive hasta la producción de las materias primas, ¿no?, que incluye el algodón o inclusive la producción de otro tipo de telas sintéticas. Entonces es toda una cadena de suministro, de producción, que va de la mano hasta sacar las prendas de vestir, ¿sí? En ese sentido, la industria textil y del vestido en México es considerada una rama industrial importante, ¿sí?,
Habida cuenta que existen, como se ha comentado, diversas maquiladoras extranjeras, sobre todo en nuestro país, en el sector textil y del vestido, que van a funcionar, ¿sí?, en nuestro país y que van a transformar y ensamblar diversos tipos de prendas que posteriormente son exportadas, repito, a Estados Unidos o a Canadá. Como dato relevante, ¿sí?, que me gustaría comentar con ustedes, es que en el año 2018, bueno, todos los años se hacen datos de cómo van las exportaciones e importaciones de prendas de vestir. Digamos que dentro de las exportaciones mexicanas, ¿sí?, más relevantes, tratándose de la industria textil y del vestido, dentro de las exportaciones más relevantes que tiene México hacia América del Norte, vamos a encontrar que nuestro país exporta mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, con conjuntos para hombres o niños. También se exportan camisetas de todo tipo de punto, ¿sí? Igualmente, se exportan los visillos, cortinas y guardamaletas, ¿sí?, desde México. Los conjuntos de deportes también se exportan desde nuestro país. Conjuntos, por ejemplo, de ropa para mujeres y para niñas. Los suéteres de punto, ¿sí?, las prendas hechas con otro tipo de productos, los sacos, las talegas para envasar, así como conjuntos de punto para mujeres o niñas. Esos son parte, ¿sí?, parte de los productos que son exportados, que más se exportan de México hacia América del Norte. Dentro de las importaciones más relevantes que se hacen, por ejemplo, hacia México, relacionadas con el sector textil y de las prendas de vestir, vamos a encontrar, por ejemplo, las camisetas, ¿sí?, los artículos confeccionados, los conjuntos para mujeres o niñas, los conjuntos para hombres, conjuntos de punto para mujeres o niñas, camisas para mujeres o niñas, camisas para hombres o niños y, por ejemplo, medias y calcetines de punto. Esos son de los productos que en el sector textil más se importan hacia México. Eso nos da una idea de cómo está la radiografía dentro del sector textil y del vestido en México. De manera general, y al hablar de este capítulo del sector textil y del vestido, podemos decir que hubo unas consideraciones o unas reglas generales que se han establecido en el marco del propio TEMEC, ¿sí? Estas reglas generales podemos señalar, entre otras, primero, ¿sí?, que se preservaron en el marco del TEMEC, se preservaron, ¿sí?, los llamados certificados de elegibilidad, que son conocidos como los TPLs. A través de estos certificados de elegibilidad se exportan prendas de vestir y bienes textiles que son manufacturados con insumos de terceros países. Insumos sobre todo que recaen en telas e hilos. Entonces, estos certificados de elegibilidad para acreditar, ¿sí?, que las prendas, ¿sí?, cumplen con las reglas de origen del TEMEC, siguen siendo vigentes y se preservaron en el marco de, bueno, se establecieron en el Telecán, pero se siguen preservando, ¿sí?, en el TEMEC. Ese es un punto
importante a destacar. Un segundo punto importante a destacar. En el marco del capítulo del sector textil y del vestido, es que prevaleció en el marco del TEMEC el libre comercio entre los 3 países de América del Norte sin ningún límite para prendas de vestir que se ensamblan en México a partir de tela formada y cortada en los Estados Unidos. Es decir, si una tela es producida y cortada en los Estados Unidos y en México se ensamblan las prendas de vestir, ¿sí? Se establece, por ejemplo, que en este tipo de prendas no hay ningún problema para el libre comercio en el sector textil y del vestido. Es importante destacar que en el marco del capítulo 6 del TEMEC se han preservado las llamadas reglas de origen que son conocidas en este capítulo como del hilo en adelante. En inglés le llaman Journey Forward. A través de estas reglas de origen se exige que un bien textil deba ser manufacturado, esto es cortado y ensamblado en cualquiera de los 3 países de América del Norte, a partir de hilos originarios. Es decir, que en este caso, tanto los hilos como las telas y el corte de las prendas se hacen en la región de América del Norte. Y entonces se cumple perfectamente con la llamada regla de origen, llamada o denominada como del hilo en adelante. Y se mantiene la regla de origen en estos supuestos legales. Ahora bien, ¿sí? En el marco de este capítulo 6, se incluyeron también algunos requisitos adicionales para que las prendas de vestir sean originarias. Es decir, las reglas de origen en el sector textil también de alguna forma se elevaron. Ya no fueron tan laxas como en el Telecán. ¿Qué tipo de requisitos de origen se piden, por ejemplo, ahora para que una regla de origen, para que una prenda de vestir cumpla con una regla de origen? Bueno, entre otras cosas, ¿sí? Se exige en el marco del TEMEC que el hilo de coser de las prendas de vestir, las telas de los bolsillos, o sea, por ejemplo, las telas de los pantalones que se usan para los bolsillos de los pantalones o de los sacos, ¿sí? Así como los elásticos que se usan para las prendas de vestir, ¿sí? Todos estos ahora se exige que sean originarios de la región de América del Norte para que una prenda cumpla con la regla de origen en el marco del TEMEC. ¿De acuerdo? Se amplía en el marco del TEMEC la cobertura de auditorías y verificaciones. Este es un tema muy importante para efectos del TEMEC y para efectos de las empresas. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera de los 3 gobiernos del TEMEC puede solicitar que se compruebe el cumplimiento de las reglas de origen en el sector textil y del vestido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de detectar, ¿sí?,
fraudes, así como delitos aduaneros y evasiones de impuestos. ¿Sí? ¿Y esto cómo se traduce esta cobertura de auditorías y verificaciones? Bueno, de lo que se trata en este contexto es que un gobierno puede solicitar, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que se lleve a cabo una auditoría, una inspección o una verificación a alguna empresa textilera en México a fin de que se verifique que la empresa textilera de México efectivamente está cumpliendo con las reglas de origen en el marco del TEMEC. ¿Sí? Entonces, ya es más estricto el cumplimiento, repito, la verificación de las reglas del TEMEC en el sector textil y en el sector del vestido. Otros aspectos que también podemos destacar en el marco del TEMEC es que se prevé que para los casos de mercancías textiles y del vestido, ¿sí?, a dichas mercancías les va a aplicar las disposiciones, por supuesto, establecidas en el capítulo 6 del TEMEC. Sin embargo, en el propio capítulo 6 se establece que también les van a aplicar las reglas de origen concernientes al capítulo general sobre reglas de origen del TEMEC y también les van a aplicar los procedimientos de origen del TEMEC, ¿sí?, a las prendas de vestir elaboradas en América del Norte. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el capítulo del TEMEC en materia textil ciertamente es un capítulo específico y especializado en materia textil, pero eso no excluye que les vayan a aplicar a las prendas de vestir otro tipo de normas relacionadas con las reglas de origen general del TEMEC, repito, y con los propios procedimientos de origen establecidos en el propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En el marco del TEMEC, tratándose, por ejemplo, de prendas de vestir, se prevé una regla que le llaman regla de minimis, ¿sí? ¿Qué implica esta regla de minimis en el marco del sector textil y del vestido? Primero, ¿sí?, digamos que esta regla de minimis exige que las mercancías o los materiales no originarios de la región de América del Norte que sean utilizados en la confección de prendas de vestir y textiles, ¿sí?, los materiales no originarios deben de cumplir, digamos, con la regla de origen del salto de clasificación arancelario para poder cumplir con la regla de origen TEMEC, tratándose de este sector. El tema es, sí, que si no llegan a cumplir con la regla o no cumplen de manera fehaciente con el salto de clasificación arancelario, en el TEMEC se establece que para que se pueda determinar que esos materiales no originarios no alteran el origen de la prenda de vestir, por ejemplo, estos no deben exceder del 7% del peso total de la mercancía. Es decir, que si se pesa, por ejemplo, una prenda de vestir que lleva materiales no originarios, una forma para determinar la regla de origen es que los materiales no originarios
¿sí? No excedan, repito, no excedan del 10%, perdón, del peso total de la mercancía, es el 10%, y en el caso de los elastómeros, que estos no excedan del 7% del peso total de la mercancía. Esa es la regla, ese es lo que se utiliza para la regla de origen de minimis en el marco de lo que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tratándose de prendas de vestir que conllevan o que llevan materiales no originarios. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del tratamiento de juegos y surtidos en esta materia, en el tratamiento de juegos y surtidos, se prevé que no obstante la regulación de las reglas de origen específicas por producto que están establecidas en el anexo 4B, es decir, de las reglas de origen específicas por producto, las mercancías textiles y las prendas de vestir que estén acondicionadas en juegos o surtidos, ¿sí? Para la venta al por menor, en este caso, no van a ser consideradas mercancías originarias a menos que el valor total de las mercancías no originarias en el juego o surtido no exceda del 10% del valor del juego o del surtido. Es decir, la regla de origen en este caso te establece, para los casos de juegos y surtidos, la regla de origen establece que el valor de las mercancías originarias no puede exceder más allá del 10%, ¿sí? Del juego o del surtido, ¿sí? Esa es una regla de origen aplicable para todo lo que son juegos o surtidos en el marco del TEMEC, tratándose de ropa. En el caso del TEMEC, ¿sí? Se establece también que los países van a poder identificar determinadas mercancías como originarias de la región de América del Norte. ¿Qué tipo de mercancías van a ser consideradas como originarias? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con tejidos, por ejemplo, elaborados en telares manuales artesanales. Igualmente, son originarios de la región de América del Norte las mercancías de la industria artesanal que son hechas a mano en telares manuales. ¿Sí? Igualmente, se consideran como originarias de la región de América del Norte las mercancías artesanales que resultan ser folclóricas o tradicionales para los países. ¿Sí? E igualmente, es importante destacar que se consideran como mercancías originarias aquellas mercancías que son artesanales, pero bueno, que provienen de etnias indígenas. ¿Sí? Ese es un dato importante porque lo que se trata aquí, por ejemplo, en el marco del TEMEC, es que pues se trata de proteger los productos textiles y del vestido producidos por las etnias indígenas de los 3 países, pero creo yo que más en el caso de México, ¿sí? Porque bueno, digamos que ese tipo de productos artesanales van a cumplir con mayor facilidad
con la regla de origen TEMEC, puesto que así se establece en el propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Otro tema regulado en el tema de la industria textil y del vestido, que creo que es muy interesante este tema, es lo que se conoce como la revisión y cambio de las reglas de origen, ¿sí? Este es un tema que en términos generales te refiere que atendiendo a lo señalado en el TEMEC, los países, o sea, los países de América del Norte, van a estar facultados, ¿sí?, para consultarse entre sí a fin de determinar si determinadas mercancías pueden estar sujetas a diferentes reglas de origen. Es muy interesante, ¿sí? Es decir, aun y cuando los países, fíjense, ya cerraron el capítulo de textiles y de prendas de vestir, en el propio TEMEC se dice que los mismos países del TEMEC podrán hacerse consultas para ver si cambian las reglas de origen para ciertos productos del TEMEC, ¿sí? En este sentido, las consultas que se efectúen entre los estados parte del TEMEC deben de tomar en cuenta, entre otros aspectos, los datos de las exportaciones e importaciones que se estén llevando a cabo dentro de los 3 países de América del Norte, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, atendiendo a los datos y a las estadísticas y a la progresión de las exportaciones e importaciones en el tema textil, ¿sí?, los países, ¿sí?, pueden establecer cambios para las reglas, por ejemplo, de origen en las mercancías textiles, ¿sí? Pueden hacerlo. Eso es algo bastante interesante, ¿sí? Porque realmente, fíjense, se está estableciendo la posibilidad de que los países prácticamente pudieran modificar normas o reglas establecidas en un tratado, claro, consultándose entre sí, eso sí, y aceptando los 3 países. Pero podrían modificar, por ejemplo, reglas de origen establecidas en un tratado para efectos de facilitar las exportaciones y las importaciones en la región de América del Norte, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta un concepto que en el marco del sector de los textiles le llaman producción sustancial de un determinado bien en particular. Quiere decir que si un determinado bien en particular en la región de América del Norte es importante y está teniendo mucha relevancia en el sector textil de entre todos los países de América del Norte, pues bueno, entonces se va a tratar de fomentar ese bien en particular, esa mercancía o esa prenda en particular, ¿sí? Y entonces, si se llegan a modificar las reglas, fíjense, si se llegan a modificar a través de las consultas alguna norma o una regla del TEMEC, los países lo van a aceptar. Lo van a aceptar y van a decir, va, lo vamos a hacer. ¿Cuál es el propósito? Que fluya el libre comercio. Que fluya el libre comercio y que además, ¿sí?, y que además se generen beneficios arancelarios
entre los 3 países de América del Norte. ¿Sí? Una vez que se hagan estos ajustes, que pueden hacerlo de manera consensuada y unánime entre los 3 países, van a hacerse evaluaciones. Es decir, en el marco del capítulo 6, se establece que podrían alterarse las reglas, ¿sí?, en materia textiles y del vestido del TEMEC. Pero una vez que se hayan puesto en práctica dichas modificaciones, posteriormente los países podrán llevar a cabo evaluaciones para determinar y calificar si las evaluaciones, digamos, en relación a las prendas de vestir, están dando resultado o si tienen que hacerse ajustes. Entonces es un tema bastante interesante porque estamos hablando, fíjense, repito, de que los países ajustan las normas del TEMEC o pueden llegar a ajustarlas a consultas y consensos que acuerden los 3 países de América del Norte, y entonces a través de esos consensos pueden modificar reglas del propio TEMEC. Algo bastante interesante, la realidad es que es bastante interesante porque te sales de, digamos, la regla de un tratado, de que para modificar un tratado necesitas abrirlo y volverlo a negociar y cambiarlo y aprobarlo, enmendarlo y ser aprobado y ratificado tanto por el Ejecutivo de los 3 países como por los poderes legislativos, ¿sí?, de los 3 países. Con este ajuste, desde mi punto de vista, está dando un cambio bastante interesante en el TEMEC y hasta me atrevería a decir un poco, pues muy avanzado en temas, digamos, de tratados comerciales desde mi punto de vista, ¿sí? Alguien me dirá, bueno, es que no es nada nuevo que se implementen reglas específicas, digamos, para desarrollar un capítulo del TEMEC, pero de un tratado de libre comercio, lo cual es verdad. O sea, eso no lo niego. Siempre, por ejemplo, se da la posibilidad de que los países desarrollen reglas en lo interno para permitir la aplicación de las normas de un tratado de libre comercio. Yo no niego esa posibilidad. De hecho, pues se han expedido reglas al interior de los países, inclusive de México, que posibilitan la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Pero aquí no estamos hablando de reglas que posibiliten la aplicación, sino de reglas que modifiquen las normas de un tratado. En este caso, en el sector textil, eso sí. Y además tiene que ser consensado entre los 3 países. Eso sí, y también la otra cuestión es que debe de versar sobre la producción sustancial de un determinado bien en particular. ¿De acuerdo? Pues, no sé, hay diferentes tipos de bienes, por ejemplo, textiles y el vestido, que en el marco de América del Norte son bastante relevantes. Yo podría citar, por ejemplo, todo lo que son las prendas de vestir de tela de mezclilla, ¿sí?, que son bastante relevantes en la región de América del Norte. Otro tema regulado en el marco de lo que es, ¿sí?, el sector del textil, ¿sí?, y del vestido en América del Norte, tiene que ver con la cooperación. Los países en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá deben de llevar a cabo el intercambio. Ya habíamos comentado un poco al principio este tema, pero se obliga a los países del TEMEC a llevar a cabo, el intercambio de información y de otras actividades entre los 3 países con la finalidad de fomentar la cooperación regional y bilateral
en el ramo textil y del vestido. Para esto, en el marco del TEMEC se establece que los gobiernos podrán, y seguramente van, diría yo, a intercambiar información, inclusive confidencial específica. En el marco del TEMEC se prevé esto, se prevé que los países podrán intercambiar información confidencial específica sobre empresas que estén realizando actividades en este tema del sector textil y del vestido. Información confidencial específica, es decir, se eleva, ¿sí? Se eleva la categoría de la información que deben de, que pueden intercambiarse entre los tres países, de manera tal que ya no nada más es intercambiar ciertos datos, sino que en el TEMEC se da un paso adelante en el sector textil y se habla de intercambiar información confidencial específica. Eso es algo muy importante en el marco del TEMEC, que las empresas no deberían de omitir considerar que el anterior Telecán no tenía este concepto, ¿sí? Igualmente, en el sector de la cooperación, los países del TEMEC van a auxiliarse tratándose de verificaciones de cumplimiento aduanero y las autoridades reconocen que los documentos tales como el conocimiento de embarque, las facturas, los contratos de venta, las órdenes de compra, las listas de empaque y otros documentos comerciales empleados en el sector textil y del vestido en América del Norte se consideran documentación importante para poder detectar, prevenir o combatir infracciones aduaneras relacionadas con el comercio de mercancías textiles y de prendas de vestir. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que toda la información relacionada con las operaciones de comercio exterior en temas textiles y del vestido podrá ser empleada para poder detectar si los países o si las empresas están cometiendo infracciones aduaneras de cierto tipo, de ciertos niveles o de ciertas características. En el marco de, y ya este tema también ya había sido aludido, en el marco del propio TEMEC se prevé que un país cualquiera del TEMEC está facultado para realizar una verificación con respecto a mercancías textiles o prendas de vestir en otro país. Todo ello con el fin de poder constatar el origen, así como los procesos asociados a la producción de bienes textiles y del vestido, y a través de estas verificaciones, las autoridades de los tres países van a poder cerciorarse de las cuestiones vinculadas con las prendas de vestir. En el marco del TEMEC se establece que se podrá realizar una visita de verificación por parte de una autoridad competente de cada estado, en donde se buscará comprobar si los bienes que están siendo producidos en la empresa gozan o pueden gozar
de un trato arancelario preferencial. En ese contexto, ¿sí?, se pueden hacer visitas de inspección, claro, acompañadas con las autoridades del otro país, para verificar si efectivamente se están cumpliendo con las reglas de origen en el sector textil o del vestido. En el marco de este capítulo 6, se establece también que la autoridad competente de cada país, o sea, las autoridades tanto de México, de Estados Unidos o de Canadá, podrán negar, fíjense, podrán negar la solicitud de trato arancelario preferencial para textiles o prendas de vestir, por ejemplo, en 3 supuestos. En 3 supuestos se podrá negar el trato arancelario preferencial. Primero, cuando se incumplan con las reglas de origen establecidas para el sector textil o del vestido en el marco del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Contravenir reglas de origen. Segundo supuesto que establece el TEMEC para negar trato preferencial a una empresa. Si se ha efectuado una visita, de lo que comentábamos hace unos momentos, y la autoridad que practica la visita no recibe suficiente información para poder, ¿sí?, verificar las reglas de origen, entonces, si no recibe suficiente información la autoridad del gobierno, ese gobierno podrá negar beneficios arancelarios en el sector textil. En tercer lugar, ¿sí?, si, por ejemplo, se niega a un gobierno que pueda llevar a cabo una inspección o verificación a cierta parte de las instalaciones de una empresa que resulten esenciales para poder ver la regla de origen en el marco del TEMEC. Esas tres causas son causas suficientes para poder negar un beneficio arancelario a una prenda de vestir en el marco del TEMEC. También en el marco del TEMEC se establece lo que se conoce como el Comité de Asuntos Comerciales sobre Textiles y Prendas de Vestir. Repito, se establece un comité de asuntos comerciales sobre textiles y prendas de vestir. ¿Cuáles van a ser las funciones esenciales de este comité en cuestión? Va a tener varias funciones esenciales este comité. La primera es que este comité va a estar supervisando, verificando y observando que los 3 países de América del Norte cumplan o estén cumpliendo cada uno dentro de su esfera de competencia con las reglas de origen establecidas para las prendas de vestir y de textiles en el marco de América del Norte. Primera función importante. Segunda función importante de este comité. Este comité de asuntos comerciales sobre textiles y prendas de vestir del TEMEC es un comité que va a estar también verificando, ¿sí?, que en su momento se puedan actualizar la normatividad inherente al sector textil y de las prendas de vestir en América del Norte. Tercero, este comité podrá fungir como un comité de expertos que van a ser consultados cuando los países quieran llevar a cabo ajustes a las reglas de origen de las prendas de vestir del TEMEC, lo que comentábamos hace rato. La opinión del comité va a ser fundamental para que se hagan estos ajustes a las reglas de origen consensuadas en los 3 países. Y una cuarta función
que va a tener este comité es que va a ser un comité que va a servir para llevar a cabo asesorías dentro del marco del TEMEC para los gobiernos, tanto de México, de Estados Unidos o de Canadá, en el sector textil. Por último, podríamos decir que este comité también va a tener injerencia tratándose de el tema de soluciones de controversias en el tema del sector textil y del vestido. Es decir, en el tema de solución de controversias, por ejemplo, un panel podrá consultar al Comité de Asuntos Comerciales sobre textiles y prendas de vestir de América del Norte a fin de que éste lo asesore en alguna controversia comercial que se suscite en este sector del TEMEC. Otro factor u otro tema importante en este capítulo es la confidencialidad. Los países del TEMEC reconocen que es importante la confidencialidad de la información y en todo caso, aunque intercambien, porque si se acuerdan hace rato comentábamos que se podían intercambiar información confidencial, pero aún intercambiando información confidencial, en el propio TEMEC se establece que los países y los gobiernos deberán implementar todas las reglas necesarias para mantener, ¿sí?, la confidencialidad de la información que las empresas le proporcionan. En términos generales, eso es, digamos, la parte general del capitulado o del capítulo del sector textil y del vestido en América del Norte. Cabe destacar que en este tratado se establecen varios anexos, ¿sí?, en el sector de los textiles y del vestido. Por ejemplo, en el anexo 6A, que te habla de disposiciones especiales, se establecen, por ejemplo, varias definiciones de lo que debe de entenderse en el sector textil y del vestido en América del Norte. Repito, en el anexo 6A se establecen definiciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de definiciones interesantes podemos encontrar? La definición de lo que se entiende por categoría de textiles y prendas de vestir, la definición, por ejemplo, del número promedio de hilo que lleva una prenda de vestir, etcétera. Inclusive, ¿sí?, hay un anexo B que, por ejemplo, para México es muy importante, que se refiere al trato arancelario para ciertas mercancías textiles y del vestido, por ejemplo, para Estados Unidos y para México. Ese anexo 6B es muy importante para consultarlo, sobre todo las empresas que realizan operaciones textileras, ¿sí?, entre Estados Unidos y México, ¿sí? Y hay una sección C, que es muy aconsejable de revisar en el marco de este capítulo, ya que se refiere esta sección C al trato arancelario preferencial que se le puede otorgar a mercancías no originarias de ninguno de los 3 países de América del Norte, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, se establecen, por ejemplo, mecanismos para que cumplan con las reglas de origen. ¿Se acuerdan que hace rato les dije? Uno de los mecanismos de las reglas de origen es el salto de clasificación arancelario. Básicamente, puedo decir que esos son algunos de los temas más relevantes del capítulo del sector de los textiles y prendas de vestir de América del Norte. Y bueno, pues agradezco la atención de todos ustedes y pues muchas gracias por escuchar. Se los agradezco. Gracias, mi querido doctor. No sé si hay alguna pregunta por ahí de alguno de los compañeros. ¿No? Bueno, pues te agradecemos mucho, mi querido Ader. Hola, buenas noches. Mónica Flores. Más una pregunta. Bueno, doctor, ¿usted considera que la rama textil es una de las principales ramas económicas que maneja México a nivel de exportación?
o cuál usted considera que sea una de las principales ramas económicas que tiene México, obviamente que se relacione con el TEMEC. Bueno, si me hace la pregunta en general, yo le diría que la joya de la corona son los automóviles. Esa es la joya de la corona, el sector automotriz, la verdad. Y en ese sector automotriz, pues México ha sido favorecido por la industria, digamos, terminal automotriz, que aquí ensambla los vehículos en México. Pero como me toca aquí explicar el tema del sector textil y del vestido, particularmente le diría que es un capítulo muy relevante para México. Y no hay que menospreciarlo, y le voy a decir por qué. Porque México, entre México, Estados Unidos y Canadá, México tiene las maquiladoras que hacen, por ejemplo, prendas de vestir, que aquí se ensamblan, se manufacturan y se mandan para Estados Unidos o para Canadá. Entonces México realmente es el país maquilador, bueno, hay que decirlo en ese contexto. México es el país maquilador de América del Norte en el tema de la industria textil y del vestido. Lo somos. ¿Es importante para México? Sí, porque aquí maquilamos lo que se manda a Estados Unidos o Canadá. Ahora, y yo lo dije al principio, y lo vuelvo a repetir, somos, digamos, los maquiladores de América del Norte, pero si me preguntan, ¿somos los maquiladores más fuertes del mundo? Por supuesto que no. Y ahí sí yo no me atrevería. Ahí tendríamos que dejarle la mano a los asiáticos. Estamos hablando de China, estamos hablando de la India, Vietnam, Corea, que están maquilando muy fuerte en el sector textil. Entonces, en América del Norte, creo que sí es un sector que debemos de conservar, en América del Norte, porque realmente aquí ensamblamos muchas piezas, repito, en textiles y del vestido para América del Norte. Pero en la verdadera competencia no está en América del Norte. La verdadera competencia viene de Asia. Ahí hay que tener cuidado. Esa sería mi respuesta. Si me permiten, tengo una pregunta muy rápida. No podía activar mi micrófono. Doctor Hadar, gracias. Específicamente para los capítulos 61 a 63, los porcentajes de minimis van en función de fibras o hilados sobre la fracción que les da la clasificación, ¿verdad? El producto. Es correcto. Se cambia un poquito. Es correcto, así es. Así es correcto. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, pues muchas gracias por su presencia. Saludo también aquí a nuestro amigo Fernando Castillo. Le mando un fuerte abrazo. Y pues, doctor, muchas gracias por tu participación y sobre todo en la obra. Y felicidades por este nuevo libro que acabas de sacar, Derecho Fiscal Internacional, que también invitamos a que lo adquieran en www.librosyrevistasuec.com, y los invitamos a cursar con nosotros la maestría y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente sábado y un muy buen fin de semana y bueno, noche de muertos. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.